Bueno, empezamos entonces con la clase de hoy, así que hoy vamos a ver la segunda parte, la segunda clase de formulación y evaluación de proyectos dentro de lo que es la especialización en marketing. Y vamos a empezar a entender un poquito lo que es el mundo de esto de formular y evaluar proyectos. Y acá tenemos en la imagen de la carátula de la materia, siempre vamos a tener un poquito, volver al esquema de lo que sería un proyecto que está relacionado con lo que vimos en la primera clase de introducción. Es la mirada dentro de un contexto donde hay un presente, que es donde se forman la visión estratégica, el presente, el empresario o emprendedor que está formulando y pensando este proyecto, está pensando en un micro y un macro entorno, y una mirada hacia adentro de él. En la mirada hacia adentro encuentra fortalezas y debilidades, veíamos la semana pasada, en el entorno encuentra oportunidades y amenazas, puede o no tener un registro de una empresa en marcha que varían sus finanzas en el pasado, y hacia ahí proyecta un futuro. O sea que por eso hoy arrancamos más temprano repasando lo que era de alguna manera esta mirada de las tres dimensiones. Bien, de las tres dimensiones. Y decíamos que tenemos un presente somos, que está relacionado con las oportunidades y amenazas, un presente soy, que son las fortalezas y debilidades, un pasado que está dado en sus finanzas, principalmente, y un futuro donde estamos pensando proyectos para llevar a cabo. Pero entonces, antes de seguir avanzando, y después del repaso rapidito que hicimos la semana pasada, donde veíamos que de alguna manera había un camino para la construcción de un propósito, veíamos que ese propósito era lo que motivaba la construcción de un proyecto y de poner a disposición ciertos recursos que iban a generar bienes y servicios que permitían directa o indirectamente lograr los objetivos, y veíamos que eso ocurrió en un entorno que era la economía como un todo, que ahí empecé a identificar en el microentorno fortalezas y habilidades y en el macroentorno oportunidades y amenazas. Entonces en ese concepto dijimos, bueno, ¿qué es un proyecto? Los proyectos decíamos que nacen de una idea, que se estudia para transformarlo en un objetivo trascendente, justamente, o sea que entre la diferencia entre la idea, ese foquito y esa nube verde que hay al final, es la idea transformada por medio de la planificación, que es la formulación y evaluación, y ahí se determina un tiempo en el cual se toma para lograr el objetivo, y para caminar ese tiempo va a definir que va a comprometer ciertos recursos para que en una etapa operativa se logren ciertos bienes y servicios que son los que permiten directa o indirectamente cumplir el objetivo. Sería un poco en este entorno lo que es la proyección de los recursos económicos que vimos que están en la economía interactuando todo el tiempo, proyectados hacia el futuro. Esto justamente, valga la redundancia, es lo que da el nombre, por eso se llaman proyectos, justamente, porque proyectan situación o uso de recursos. Entonces, para meternos en este mundo de los proyectos, vamos a responder estas preguntas, que son los proyectos, cómo y cuándo nacen, que algo dijimos recién. Vamos a repasar un poco cómo es la vida de este proyecto. Algo estuvimos viendo con el profe antes de la clase antes de la semana pasada. Vamos a ver que existen diferentes tipos de proyectos. Y vamos a tratar de identificar por qué suelen fallar y cómo podemos disminuir el riesgo de falla. Que de alguna manera, estas serían las 6 preguntas que vamos a responder un poco en realidad durante todo el año, pero hoy vamos a hacer una síntesis rápida a modo de presentación de la materia específicamente, fuera del contexto del modelo RIE que le llamamos. Bueno, entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Qué son los proyectos? Y definimos que los proyectos son... Hay varias definiciones para proyectos. Nosotros tomamos ya, recién acabamos de decir un proyecto, que nace una idea, pero podríamos ver algunas definiciones del proyecto, por ejemplo, la del PMBOK. El PMBOK es un libro que es el Project Management Body of Acknowledged, que justamente es el libro del cual se basan los ingenieros y los desarrolladores, que serían un poco los grandes usuarios de los proyectos, sobre todo los ingenieros civiles en construcción o los ingenieros en informática para el desarrollo de software, porque no está claro que es un proyecto y no es solo un emprendimiento, sino también pueden ser muchas cosas. Ellos definen que un proyecto tiene que alcanzar metas
específicas dentro de límites que pone un presupuesto que logra una cierta calidad en un tiempo determinado. Fíjense que este es el triángulo famoso del PMI para definir proyectos, que está muy relacionado con nuestro esquema, donde decíamos que vamos hacia un objetivo a alcanzar en el futuro, que habla de un presupuesto a lograr, que está relacionado con los recursos que hacen falta, que están relacionados con esa cajita roja y los recursos operativos, y ciertas calidades que están relacionadas con el output de ese proceso de formulación y evaluación, y requiere un tiempo determinado. O sea que de alguna manera acá empezamos a encontrar que en esta definición de proyectos del PMBOK aparecen los principales elementos que dijimos que tenía un proyecto. Tal vez nos estaría faltando la idea como elemento inicial. Ya se puede ver una definición de Wikipedia, un poquito vieja porque ha cambiado. La definición ahora que está usando Wikipedia está más relacionada justamente con el PMBOK. Pero en una visión un poquito más casera que buscaba yo antes en Wikipedia, encontraba que era un proyecto que consistía en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y acá me encuentro con la acción. Llevarla a cabo es la actividad que tengo que hacer, que está relacionada de alguna manera con los recursos que pongo a disposición. Habla de un tiempo limitado que tengo para obtener un resultado único, que podría ser ese objetivo o propósito, y decía que surge como respuesta a una necesidad. Esa necesidad puede ser una oportunidad, una amenaza, una debilidad, una fortaleza, pero de esa necesidad surge una serie de bienes y servicios que son los que directa o indirectamente me permiten lograr ese resultado único. Yo la estoy viendo acá, alguien está escribiendo en el chat, pero como estoy medio ofendido casi, que no me hablan, porque quiero que me hablen un poco más, lo voy a leer así medio indiferente. Le voy a dar una cosa que se piensa hacer, para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Bueno, está bien, está bastante bien la definición. Por fin alguien interactúa por lo menos, pero la próxima vez Lucía va a hablar mejor, porque se va a convertir en la mejor alumna del día de hoy y le vamos a dar la bandera casi. Porque la verdad que está muy, muy feo. Les voy a ojalá que algún día lo vivan para que entiendan lo que es hablar en una computadora sin que nadie interactúe. Bueno, están haciendo más difícil esta cuarentena, lo único que les digo. Proyectos, vamos a otra definición de proyectos. Entonces ya vimos la del PMBOK, vimos la de Wikipedia, ahí nos compartió muy gratamente el único ser humano que tengo de otro lado de la pantalla, que es Lucía, y también aparece en esta definición que ella encontró la palabra idea, hacer, de nuevo, que está relacionado con la acción. En un modo determinado se mete con alguna manera con los procesos, que justamente los procesos tal vez sea lo que vamos a formular y evaluar en la etapa de planificación, y un conjunto de medios necesarios va a estar relacionado con los recursos. Pero bueno, nosotros usamos la definición de Nasir Sapakchein, que fue la que leímos la semana pasada. Este profesor, que fue uno de los referentes en Latinoamérica de este tema académico, es chileno. Chile, yo les contaba alguna vez que tiene mucha cultura de formulación y evaluación de proyectos, por eso se estudia bastante. Tal vez el hecho de que haya una cultura de formular y evaluar proyectos, tal vez lo haga un país bastante más estable, más allá de la crisis fuerte que tuvieron el año pasado, que fue una buena lección de sociología para toda Latinoamérica, para no idealizar tanto Chile. Sin duda se han destacado por mucha previsibilidad, no solo en políticas, sino también en empresas, un riesgo relativamente bajo. Y justamente evaluar, formular y evaluar proyectos está relacionado con esto de disminuir riesgos. Por eso son referentes los chilenos de lo que es formular y evaluar proyectos. Bueno, justamente él toma la definición esta de comprometer recursos, materia prima, persona, dinero, servicios y bienes de capital, que pueden ser también métodos o procesos, justamente como decía Lucía en su definición. Pero de estos recursos combinados, tanto los flujos como los stocks, se generan ciertos bienes y servicios que contribuyen al logro de un objetivo. Y hablan un tiempo determinado, por lo cual se puede poner también de nuevo el horizonte de tiempo. Y en la forma que estos recursos van apareciendo, también aparece nuevamente este gráfico que es importante. Hay un momento inicial o de la inversión, que es donde se invierte de alguna manera y a partir de ahí viene un proceso operativo y finaliza con el logro del objetivo.
sea que esto sería un proyecto, vimos varias definiciones, podríamos buscar, por suerte Lucía tiró medio centro y más o menos, por lo menos por medio un mensajito vi que hay alguien vivo del otro lado, pero viendo que no hay más definiciones, vamos a ver que si encontramos definiciones varias, nos vamos a encontrar que un proyecto tiene una serie de elementos y nosotros vamos a definir a nivel de este espacio curricular que hay 5 elementos que tiene que tener un proyecto, que tengo que aprender a identificar incluso. El proyecto nace de una idea, esa idea se debe estudiar para madurar. Eso es justamente formular y evaluar. Y es un poco lo que le faltó hacer a Homero. Homero tiene una idea de comprar una barredora, en la película que les mandé a ver, que no sé si la habrá visto alguien a todo esto, no sé si hay seres humanos al otro lado, pero justamente uno de los peligros de las ideas Sí, es profe, que, qué grande otra voz, por fin, alguien vivo por ahí, alguien vivo. ¿Quién vive? yo, profe, Juan Aguirre. Qué grande, Juan, otro ser humano. Otro ser humano vivo, cuéntame, Juan. Ah, y que, claro, Homero solamente tuvo la idea, pero no le dio una estructura. Empezó a hacer y Barney fue y le ganó el negocio. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que ocurren cuando solamente pienso en ideas es esa, Juanse, que no tengo en cuenta las amenazas, porque una idea suele ser un fondo incompleto, como hablábamos la semana pasada. Es decir, nace de una fortaleza, nace de una oportunidad que vio Homero. ¿Qué fue lo que motivó principalmente a la idea de Homero de comprar la barredora? ¿Qué les parece? Em, Nada, en realidad la compró para mí por un impulso de idiotez, como decía él. Y sí, hay mucho de eso, y hacer proyectos, y llevar a cabo proyectos solo por la idea. Él vio solo la oportunidad que le ofrecía la vendedora, esto se paga solo, le dijo el que le hacía con el látigo. Claro, Ya por ese lado lo compraron y dijeron, che, él vio la oportunidad nada más y se metió. Justamente lo que hizo fue solo mirar un elemento del proyecto, que era la oportunidad. Por eso siempre digo que la idea es un FODA incompleto, y eso tenganlo muy en cuenta. La obligación nuestra como formuladores y evaluadores de proyecto es ver todos los elementos que están faltando y por lo menos debería encontrar un análisis interno del proyecto. Más o menos qué fortalezas y debilidades tenés frente a esto. Y bueno, ahí pensará, bueno, no sé nada de barredoras, esa es mi debilidad. La fortaleza es que le pongo garra y bueno, quiero hacer algo con esto. Bueno, ahí empieza ya a crear algo y sobre todo faltan las amenazas. Entender que la nieve se puede acabar, entender que Barney, que pone una competencia, como el rey de las barredoras también. O sea que una idea es peligrosa, pues hay que formularla para evaluarla. Y ese es uno de los elementos primeros que vamos a ver, identificar la idea, esa idea que es peligrosa y es primitiva, pero que de alguna manera nos permite empezar a avanzar en este mundo. Es el primer paso, casi necesario, pero muy peligroso a la vez. Segundo paso es definir un objetivo o un propósito. Entonces ya Homero debería haber por lo menos planteado, bueno, ¿qué quieres lograr con esta barredora? Y quiero un trabajo, no quiero trabajar en la planta de Springfield. Ahí ya empieza a haber un propósito, quiero hacer de esto un negocio sostenible, voy a tener que hacer que se pague y voy a tener que brindar un servicio. El propósito es conectar esa idea primitiva con un objetivo que es más grande y está de alguna manera maduro. Y es importante también pensar en los plazos. Homero nunca se plantea, bueno, ¿cuánto tiempo? Un proyecto no es construir una empresa, construir un kiosco, comprar una barredora. Un proyecto consiste en estabilizar, en pagar la barredora. Entonces tal vez empiezo a ponerme un plazo. Yo tengo que comprar esta barredora para al cabo de un año pagarla. Ya me pongo un objetivo que está relacionado con un propósito. Pero si no tengo un propósito, no puedo tener un tiempo. O sea que una idea que no se transforma en objetivo, tampoco se puede definir el tiempo necesario para llevarlo a cabo, que es el tercer elemento fundamental de los proyectos. Generalmente, la gente solo ve las ideas y los recursos, y solo ve la inversión. Es más, mucha gente le llamaría al proyecto de un barredora
comprar una barredora. Pero estaría mal, porque estaría definiendo el proyecto con el nombre de la inversión a realizar y no con el nombre del objetivo a cumplir. Por eso me gustaría escuchar alguna reflexión de ustedes de cuál debería haber sido, por ejemplo, algunos de los objetivos que se hubiera planteado Homero llevar a cabo, un objetivo explícito, que no sea comprar la barredora. Ese es un medio. Y uno de los grandes problemas de los empresarios es definir los proyectos por las acciones a llevar a cabo y no por los objetivos a lograr con ellos. ¿Qué opinan que sería el objetivo de Homero? Algún ser humano que ande por ahí dando vueltas. Limpiar las calles de Springfield. Bien, limpiar las calles de Springfield ya es un objetivo. Fíjense qué interesante, Juanse, lo que está diciendo es que estás conectándote con un propósito que está fuera tuyo y está hacia el servicio, porque si vos generás, los objetivos de los proyectos deberían ser principalmente generar bienestar en alguien. Porque si yo genero bienestar en alguien, es muy probable que gane plata y mucha. Porque cuando esa persona le genera un bienestar, está dispuesta a pagarme o a alentar o a colaborar con mi proyecto de alguna manera. Por ejemplo, comprándome. Ahora, si yo solamente estoy pensando en comprarme la barredora, estoy quedándome sin foco hacia dónde debo ir. Y yo debo generar, barrer las calles, todas las calles de Springfield para que el ciudadano se maneje de manera más cómoda, por ejemplo. Eso es un propósito. Y entonces ya tengo un plazo determinado y ahí sí ya tengo el quinto y último elemento del proyecto, que es generar bienes y servicios que son los que me permiten directa o indirectamente lograr el objetivo. Entonces yo voy a salir a barrer calles para que se genere ese bienestar, esa buena circulación, esa comodidad de las personas. Y si yo logro ese objetivo, es muy probable que el proyecto sea rentable y viable, porque voy a poder vender esos bienes y servicios. Y este proyecto va a ser sostenible siempre y cuando el valor de caja, porque va a ser sostenible desde el punto de vista financiero, si el valor de todo lo celeste que está ahí en esa imagen es lo suficientemente grande y valioso como para pagar la operación de cada uno de esos años, flechita naranja, y ir recuperando y pagando la inversión, que es la caja roja, y ahí tengo un proyecto sostenible. La principal conclusión de esto, ¿qué es un proyecto? Está relacionado con 5 elementos, pero un proyecto es principalmente un objetivo a lograr. Y para lograr ese objetivo necesito otros 4 elementos. Pero un proyecto es un objetivo a lograr que nació de una idea, que me puse un tiempo determinado en lograrlo, y me lleva a relevar los recursos que van a hacer falta, cajas rojas y naranjas, para entender qué bienes y servicios generan, flechas celestes, que son las que en definitiva me van a permitir lograr el objetivo. Ya que ya tenemos los 5 elementos, y si los ordenáramos de mayor a menor en importancia, más allá que no es tan objetivo eso, sin duda el primero debería ser el objetivo a lograr. Bueno. De alguna manera visualizan, es muy importante para mí que a la luz del capítulo que vimos de Los Simpson, empecemos a mirar cualquier éxito o fracaso en negocio como un proyecto, completo o incompleto justamente, que fue lo que te hizo que anduviera bien o mal. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Alguien más que quiera decir algo, preguntar algo? ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda de lo que estuvimos hablando? ¿O algún link entre Homero y entre el proyecto de Homero, mal formulado y evaluado, pero proyecto al fin? Pero bueno. ¿Cómo y cuándo nace un proyecto? Vamos a al segundo tema. ¿Cómo y cuándo nace un proyecto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo nace? ¿Alguna palabra inspiradora? Un proyecto nace de una idea. ¿Pero qué es una idea? Justamente una idea, vamos a jugar a propósito con sus palabras, como invertir desordenadamente, esperando que el azar haga que me vaya bien o mal. De alguna manera este juego de palabras
queriendo hacer un chiste hecho en una computadora, una de las cosas más aburridas que hay, porque las computadoras no se ríen. Pero una idea sin trabajar es muy peligrosa, justamente por eso. Homero invierte en una barredora sin pensarlo mucho y se queda esperando que nieve mucho y que no aparezca, por ejemplo, Barney. Y eso es porque faltó evaluación de proyecto. La idea es una condena al fracaso prácticamente. Y gran parte de los problemas que vemos en la cultura, por ejemplo, de no evaluación de proyectos, muy común en Argentina, es que la gente no evalúa los proyectos y cuando fallan, por algún motivo exógeno, decimos, ah, fue culpa de los clientes que no me compraron, fue culpa de que no cayó más nieve, fue culpa de Barney y el gobierno que no prohibió la entrada de más Barney, porque el alcalde es un corrupto y porque la gente... Bueno, todo lo que estás hablando ahí, Homero, o los pequeños Homero Simpson que somos a veces nosotros como empresarios o víctimas, es porque no hicimos justamente un FODA, porque no trabajamos esta idea de manera más profunda. Porque la idea es importante, ordenarla y presupuestarla. Pero para eso se debe definir claramente el objetivo. Lucía pone, el FODA a mí me costó bastante. El FODA de... Pensemos un poquito, una forma de armar el FODA, que Lucía dice que le costó un poco hacerlo. Lucía, ¿querés contar más o menos en qué te costó hacer el FODA? Mira, lo importante es... Lo importante... La oportunidad siempre está afuera. A ver, es importante entender un FODA de una manera más profunda. Yo no me quiero meter mucho en FODA porque, viendo ustedes de marketing, es muy probable que hayan trabajado mucho con otros profesores, pero vamos a hacer un pequeño repaso entonces. Una buena forma de entender el FODA es fuerzas internas y externas. A nivel interno, hago un poquito de temas de liderazgo. Y el FODA. ¿Qué es el FODA? Una herramienta tradicional usada para diagnóstico para una empresa o un proyecto. Y tiene elementos internos y elementos externos. Podríamos hablar de la personita y el mundo. Esa personita tiene cosas positivas y negativas entre ellas, que las positivas se llaman fortalezas y las negativas se llaman debilidades. Y el mundo o el entorno del proyecto, o sea, cuando yo pienso en fuera de mi idea o mi campo de acción, hay cosas positivas y negativas que son oportunidades y amenazas. Primer tema, nosotros no vamos a utilizar el FODA como una herramienta de diagnóstico, sino más bien en proyecto lo vamos a usar como una herramienta de creatividad y diseño de acciones estratégicas. Yo voy a diseñar un proyecto que tenga en cuenta y mitigue o baje al máximo el riesgo posible por esos aspectos negativos, ya sea del entorno bajo el nombre de amenazas, o mis propias cualidades débiles, que son los desafíos que tengo a superar. O sea que diseñar un proyecto no es un enlatado que puede pasar de una persona a otra. Cada persona tiene un proyecto a diseñar a partir de su FODA. No es lo mismo el proyecto de Homero que el de Barney, porque cada uno tiene sus propias fortalezas. Y cada uno debería diseñar un modelo de negocio a partir de potenciar las cualidades que tiene. Tal vez las oportunidades son las mismas para los dos, porque son externas. La oportunidad está relacionada con una ciudad que cuando hay nieve la gente no puede sacar los autos. Pero cada uno tiene su debilidad. Y cada uno tiene que diseñar un modelo de negocio que mitigue las debilidades particulares de cada uno. Las amenazas también son las mismas para los dos, porque son parte del entorno. Ya vamos a volver más adelante a hablar de liderazgo, pero antes vamos de liderazgo de proyecto, que justamente está relacionado con estos 5 pasos. Idea, después una vez que tenés la idea clara, que la explicitas, che, me podría comprar una barredora, diría Homero. Sí, pero pará, esa es la idea. ¿Y por qué te querés comprar la barredora ahí? Porque está la oportunidad de pagarla, esta maravilla se paga sola, diría el vendedor. Pará, cuidado. Transformemos esta idea en un FODA. Bueno, la fortaleza es que yo soy un tipo muy apasionado y temperamental y eso me va a llevar a tener mucha garra. Perfecto, vamos a potenciar esa fortaleza.
La debilidad mía es que soy medio burro y medio disperso y esa, justamente esa pasión misma a veces me lleva a hacer cosas malas. Bien. No sé mucho de marketing y comunicación, digamos. Bien. Me van a ayudar un poco mis hijos a hacer un video, qué sé yo. Bueno, empiezo a hacer una estrategia. ¿Qué oportunidades veo? Que hay calles en Springfield por barrerse y que me puedo comprar la barredora en cuotas y la amenaza es que puede dejar de nevar. Bien, entonces ¿cuál es el tercer paso para construir este proyecto? Construir lo que se llama un mapa para el diseño de estrategia. ¿Y qué sería el mapa? Justamente transformar este FODA en cómo hago para que manteniendo nuestras fortalezas y aprovechando esas oportunidades y protegiendo nuestras debilidades, podamos adaptarnos a la amenaza del entorno. Si yo respondo a estas 4 preguntas, estoy empezando a diseñar una estrategia para mi proyecto a partir de las particularidades mías, porque estoy teniendo en cuenta en el diseño de mi negocio el mantener nuestras fortalezas y proteger nuestra debilidad, que eso es solo para un sujeto en particular y no para todas las personas que quieran encargar un proyecto de hacer una barredora. Las fortalezas que tienen que mantener Homero y las debilidades que tiene que proteger no necesariamente son las mismas que Barney. Tal vez los dos pueden aprovechar las mismas oportunidades de comprar una barredora en cuota y barrer la nieve mientras haya y adaptar el negocio para qué va a pasar cuando entre un competidor o se acabe la nieve, que son variables externas. Pero la forma de hacerlo, cómo van a mantener la fortaleza, proteger la debilidad, es propia de cada uno de ellos. No sé si eso te ayuda a Lucía a entender un poquito más el FODA y el sentido del FODA, porque el FODA no se limita a hacer el diagnóstico. Soy bueno en esto, soy malo en esto, creo que puede pasar esto. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y no sé nada, ya está, ya dice el FODA. No, el FODA es para justamente tomar decisiones relevantes que me permitan diseñar un proyecto adaptado a mi particularidad. Y como justamente está cargado de emociones el proyecto, es muy importante que el FODA esté revisado a la luz de lo que se llama el diagnóstico mesura, que es el 4.º paso del proceso de formulación y evaluación. Si volvemos al análisis que estamos haciendo, mesura está relacionado con relevamiento y gestión de emociones. ¿Qué sería esto? Es una especie de auto-coaching, una especie de análisis y gestión de emociones, relevarlas y gestionarlas. Las emociones principales que van a aparecer los miedos y los enojos, que son 2 emociones, podríamos decir negativas entre comillas, pero cuidado que cada una tiene su rol. El miedo que sale del interior y el enojo que es hacia afuera, hacia externos, son 2 emociones que vienen acá a decirnos cosas. A la vez que hay emociones, o podríamos decir como los sueños y las utopías que están relacionadas con alegrías, esas serían relativamente buenas, sí, pero cuidado, que si toman el control los sueños y las utopías, puedo ser un negligente y diseñar un proyecto que está más relacionado con las cosas que quiero que pasen que con las que realmente puedan pasar. Y a partir de acá vienen 2 cosas muy importantes, la responsabilidad y la actitud con la que voy a gestionar esos miedos, enojos, sueños y utopías. Es importante entender que los miedos y enojos tienden a paralizar a la gente. Para muestra está la calle. Salgan a la calle y vean los empresarios enojados o con miedo a lo que está ocurriendo con la crisis o con los enojos con sus clientes y proveedores que no están comprando y van a ver los que están paralizados de miedo. Y justamente los sueños de utopía sirven para eso, para hacernos caminar y para que se equilibren una con otra. Por eso un poco el símbolo del mesura es este yin-yang entre fuego y agua, diciendo, bueno, vas a generar valor siempre y cuando puedas equilibrar ese miedo y ese enojo para que se compensen entre ellos y te permitan con responsabilidad y actitud avanzar hacia tus objetivos o metas. Es más, tu meta está cargada de eso. Y entonces el miedo es a qué le tememos justamente y por qué motivos.
y enojo es con quién estoy enojado, que es hacia afuera, y por qué motivos, para empezar a entender un poquito más mi emocionalidad, porque eso si no va a estar cargado en un FODA demasiado exagerado en cosas buenas o malas, según mi personalidad. El FODA de un optimista está cargado de oportunidades y de fortalezas, mientras que el FODA de un temeroso está encargado de debilidades y amenazas. Y tal vez los dos son iguales de malos. Yo tengo que entender los sueños, el qué quiero ser, qué quiero que pase, para qué hago el proyecto. Y esa pregunta está relacionada con Simon Sinek, que hablamos la semana pasada, que es nuestro quinto y último paso. Y la utopía, ¿qué quiero que pase con mi proyecto? Ese para qué que empieza a ir del sueño y la utopía es muy importante porque va a empezar a construir la visión y la misión. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad mía? Tomar conciencia de los peligros y también de las oportunidades, los impactos buenos y malos, para equilibrarlos entre ellos. Y la actitud es justamente llevarlos a ser protagonistas, para tener empatía de esos públicos que me enojan, prestar mucha atención, entrenar la atención, para no ser víctima o miedoso, que es el lugar donde solamente me voy a paralizar y tal vez empiece a ser el fracaso de mi proyecto antes de que ocurra. O sea que de alguna manera ya está recorrido este cuarto paso y penúltimo paso y nos falta el quinto y último, que es la construcción justamente del propósito. Le llamamos vemos. Y es donde vamos a construir justamente la visión, la estrategia, los métodos, las metas y los objetivos sostenibles. Fíjense cómo acá decimos que a partir de una idea, primer paso, relevamos nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la oración de abajo, para diseñar un mapa para caminar con mesura hacia donde vemos que debemos ir. Y ahí aparecen los 5 pasos del liderazgo estratégico para la formulación de proyectos. El mapa, entonces, ¿qué era? ¿Cómo hago para, manteniendo las fortalezas, aprovechar las oportunidades, proteger mis debilidades y adaptarme para que las amenazas no me afecten? ¿Y qué era? Caminar con mesura, tener en cuenta los miedos y enojos, también los sueños y utopías, para gestionarlos con responsabilidad y actitud. Una vez que recorrimos esto, entonces vamos al quinto y último paso. ¿Hacia dónde vemos que debemos ir? Y esto es la construcción del propósito, que es muy importante. Yo tengo que pensar mi proyecto y para eso revisar algunos conceptos claves. Visión, estrategia, metas, objetivos y el concepto de sostenibilidad que hacen falta para formular mi proyecto. Vamos un poco a esos 5 subpasos que podemos decir. Primero, definir lo que es visión, misión y valores, que va a estar relacionado con el círculo de oro de Simon Sinek. ¿Qué, cómo y para qué? No es casualidad que aparezca como símbolo del vemos el círculo de oro, que me contaron que ustedes que habían visto el video. Si no, el que no lo haya visto, no se acuerde, muy buen momento para repasarlo, para entender mejor lo que es la formulación de proyectos trascendentes y con propósito. ¿Se acuerdan de Simon Sinek, calculo? Si no, vean ese video que búsquenlo, googleenlo y búsquenlo porque ahí es muy importante esta construcción. Bueno, vamos. Después, ¿qué es la estrategia? Estrategia es buscar potenciar una situación con el menor esfuerzo posible. Y eso es puro FODA de alguna manera. Es entender el entorno, entender las oportunidades, entender mis debilidades, qué hago bien o mal, y a partir de ahí ir hacia un objetivo con el menor esfuerzo posible. La mejor manera de minimizar el esfuerzo y por ende minimizar los costos y por ende potenciar la rentabilidad o valor agregado es teniendo en cuenta las debilidades, las fortalezas y las oportunidades de amenaza. Las metas son pequeños logros menores que colaboran a lograr el objetivo principal. O sea que la meta sería un micro logro que está compuesto del objetivo, que es el gran logro que pretende el proyecto. Y que sea sostenible es de alguna manera pensar en la salud financiera sobre todo, o la salud financiera entre otras, pero la idea es no arriesgar el futuro y pensar de manera sistémica. A ver, veamos un poquito esto. Primero, como decíamos, el primer paso vemos círculo de oro. El que no lo vio, repáselo. Y fíjense qué importante. Simon Sinek en esa charla dice que hay que pensar el qué, el cómo y el para qué. Entendiendo que el qué está muy relacionado con el output de la empresa. ¿Qué sale? El qué es un poco lo que sale.
del proceso. ¿Qué hago? ¿Qué hace Homero? Barrer casas. ¿Barrer casas es el qué? Barrer veredas, barrer calles. ¿Pero cómo lo hace? Y lo hace a partir de una barredora, a partir de combustible y un chofer que hace falta que la maneje. Ahí tenemos el cómo. El cómo define un poco el proceso del proyecto. ¿Qué insumos requiere? ¿Cómo los transforma? Y de ahí sale el qué hace el proyecto. Y por último, el por qué está relacionado con el propósito, el objetivo que se persigue. Que en este caso el por qué estaría relacionado con el generar bienestar, generar comodidad, que en la ciudad de Springfield haya una buena calidad de vida a partir de cómo estamos barriendo. O sea que el qué es un medio. Y Simon Sinek pone mucho interés en esto. Dice, cuidado, que el empresario tradicional responde estas preguntas de afuera hacia adentro. Y él pone el ejemplo de Steve Jobs en la charla. Dice, ¿qué hace? Dice, ¿qué hace un empresario tradicional? ¿Qué hacen celulares? ¿Cómo los hago? Rápido, bonito, barato. ¿Y por qué? Porque quiero vender y ganar plata. No, dice al revés. Steve Jobs se sale de adentro. Y desde un porqué, una obsesión porque las cosas sean lindas, estéticas, cómo, fáciles de usar sobre todo. ¿Y qué hago entonces? Y empezó a hacer un montón de cosas. Y una de ellas fue el iPhone. Lo que está poniendo un poco en el ejemplo del que el iPhone, ese modelo de teléfono que fue el que revolucionó y cambió la forma de bastante relacionado con lo que es la organización social, incluso el teletrabajo, y está muy relacionado con lo que están haciendo con ese aparato en la mano, muchos de ustedes, nació de una obsesión por hacer las cosas bonitas, fáciles de usar. Y lo último que salió ahí fue un teléfono. O sea, no, los proyectos tienen que arrancar con el para qué. Por eso de la idea, vamos rápidamente a aquel globo verde al final, para tener claro hacia dónde vamos y recién ahí empezar a formular el proyecto, que es el cómo lo voy a hacer y qué voy a hacer. Esto es muy importante. De ahí sale un poco, respondiendo a las preguntas, qué, cómo y para qué, sale un poquito la visión, la misión y los valores del proyecto. Y cuando hablamos de estrategia, esto de lograr los objetivos con el mayor esfuerzo posible, les recomiendo mucho, a los que les guste este tema y se estén enganchando, el tema del arte de la guerra es un libro excelente, es como podríamos decir con el Martín Fierro de los chinos, de alguna manera, que es un libro clásico de la literatura oriental, que es sobre samurái, básicamente, y sobre guerreros. Y es un libro que tiene muchas cosas muy interesantes, es un libro bastante de filosofía, el arte de la guerra se llama, y él habla un poquito de un FODA de alguna manera, porque él habla que para lograr esa estrategia, el arte de la guerra, primero que define que el arte de la guerra dice que la mejor victoria es aquella batalla que no se pelea. Y de alguna manera, en un proyecto, podemos decir que lograr el objetivo que se está proponiendo el proyecto al menor costo posible, se logra siempre y cuando tengas en cuenta, primero, valores internos, como el liderazgo y la disciplina, y variables externas, como el terreno y el entorno. De alguna manera está hablando de un FODA. Aspectos positivos y negativos del liderazgo y la disciplina van a ser las fortalezas y debilidades. Entonces él habla un poco del liderazgo de desarrollar la humanidad, la firmeza, la inteligencia, la severidad, la honradez, el valor. Habla un poco de integrar valores. Habla también de disciplina, que está más relacionado hacia afuera. Mientras los valores de liderazgo son más interiores, la disciplina se educa y es más hacia afuera. Habla de organización, logística, cadena de mando, equipo. Y después habla que la mejor batalla va a tener en cuenta no solo las cualidades internas de tu ejército o del general, sino más bien del entorno y del terreno. Entender el clima, la lluvia, las dimensiones, si es subida, si es bajada, si es un terreno amplio. Y él habla de que justamente tener en cuenta todo esto es lo que hace a un buen guerrero. Ahí habla un poquito que potenciando al máximo las cualidades y las situaciones se puede ganar una batalla sin combatir. Y esa es la mejor victoria. Tiene una frase importante de Sun Tzu en el arte de la guerra. Que tiene una frase también muy interesante este libro. Bueno, acá están un poco algunos links donde ver los audiolibros. Es más, googleándolo los van a encontrar, pero... Y se ha aplicado mucho esto para negocios y para disciplina y para deportes, porque tiene realmente lecciones muy interesantes de liderazgo. Así que, de alguna manera, acá estamos. Esto es la estrategia que haría falta para proyectos, es hacer un FODA de alguna manera, y el que quiera darle un poquito más de profundidad a esto,
le recomiendo que entienda este libro Arte de la Guerra, que tiene una de mis frases favoritas, que es: si no sabes ser débil, serás derrotado. Y esa frase se las dejo pensando, muy buena para el que quiera, para el que le interese el tema, para el que me esté escuchando, que espero que sea alguien más que mi computadora y que los Playmobiles que tengo allá atrás, por lo menos los Playmobiles sonríen. Por lo menos los Playmobiles que están mirándome para atrás sonríen. Miren, les voy a mostrar un poco los Playmobiles después. Acá tengo un curso inspirador, que son estos Playmobiles. Ah, está, sí, esto lo necesito. Ah, ajá, acá está. Bien. Por lo menos, voy a poner estos dos alumnos para conversar con ellos. Porque estoy conversando con una compu, con estos muñecos voy a pasarla mejor, me parece. Bien. Entonces, ¿qué opinan? Alegría y ira. Bien, dice que va bien, que entienden, así que avanzo. Bueno, justamente, ¿qué vemos? Hay metas. Las metas son pequeños objetivos que tenemos que ir logrando todo el tiempo. Y acá, por ejemplo, una de las metas que tenemos que tener para que el proyecto logre su objetivo trascendente, que es una de las cosas que se olvidó Homero, que no bastaba solamente con hacer feliz a la ciudad de Springfield, por eso que le evalúe bien el proyecto, sino que el valor de los productos que generan tienen que ser lo suficiente, todos los valores que genera cada año tienen que ser lo suficientemente grandes para ir compensando los costos y gastos que va logrando. O sea que la venta tiene que ser lo suficientemente valiosa para cubrir los costos, los gastos, la depreciación del equipo o ir pagando el equipo en el caso de Homero, para que ahí se genere ganancia neta, que es lo que contribuye y colabora a que se vaya pudiendo avanzar. Porque un proyecto puede tener un objetivo trascendente muy interesante a largo plazo, pero si no va cumpliendo las metas de corto plazo, como tener caja, puede ser que no esté logrando el objetivo. Y una vez que logro la meta de cada año, que es tener la caja suficiente para con las ventas, pagar los sueldos, la nafta, ahí sí puedo ir hacia hacer de Springfield la ciudad más limpia del mundo. O sea que el objetivo trascendente requiere objetivos de corto plazo que se vayan cumpliendo, como que la flecha celeste sea mayor que la flecha naranja y marrón. De esa manera sí voy a ir pagando, sí voy a ir pagando el equipo. Bueno, qué interesante que Lucas se unió y no tuvo que pedir una autorización. ¿Cómo hiciste, Lucas? ¿Te metiste con un código o algo? Está bueno eso. De paso me ayudás y voy aprendiendo. Lucas, debí entrar, Lucas. Ahora me tenés que dar información. La verdad que... Bueno. ¿Qué vemos? La sostenibilidad, el último tema a lograr. Lucas Simón. Escuchame, Lucas Simón. ¿Cómo hiciste para entrar? ¿Pusiste un código, una clave? Perfecto, pueden entrar. Romy también. Bueno, buenísimo. ¿Por qué a veces me pide autorización entonces a veces no? No entiendo. Bueno, vamos a la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? De alguna manera es poder lograr un objetivo en el largo plazo, ya que de alguna manera las metas que voy logrando de corto plazo, como ese bienestar, no comprometan de alguna manera el futuro. O sea, lograr rentabilidad del presente sin arriesgar el futuro del proyecto es la sostenibilidad, y no es solo un conflicto ético y moral con el planeta y la sociedad, es principalmente una forma de hacer negocios estables. Mucha gente llega por convicción y por valores profundos a la sostenibilidad y al cuidar el planeta y el ambiente, pero muchos también llegan por conveniencia, porque se dan cuenta que si yo no cuido el planeta, no sé dónde voy a sacar la tierra del trabajo el día de mañana que me permita generar bienes o servicios. O si no cuido a mis clientes, su nivel adquisitivo, por ejemplo, no es una cuestión moral, sino una cuestión de sostenibilidad, que me compran el día de mañana. Si se me empobrecen los clientes, no voy a tener clientes el día de mañana. O sea que la sostenibilidad
puede ser convicción o conveniencia, que es algo muy importante. O sea que de alguna manera acá vimos los 5 pasos para de alguna manera transformar una idea en un proyecto sostenible. Y eso le llamamos liderazgo estratégico de proyectos. Para el que le interese desarrollar este tema y tenga ganas de hacer friqueadas de paso, y le gusten las cosas friki como yo, les recomiendo que vean esta película. A ver si les suena familiar. ¿Quién tenemos acá? Gandalf. Algunos lo conocerán, otros no. Gandalf tiene una idea que es ir a buscar el tesoro. Ese tesoro que está en lo que era la ciudad de los enanos. Pero saben que ahí también hay una amenaza, que es el dragón que está ahí, que aparece. Ahí tenemos el clásico ejemplo de oportunidades y amenazas. Y después vemos que cuando relevamos el FODA, tenemos por un lado un grupo de enanos, magos y un hobbit, que cada uno con sus fortalezas y debilidades van hacia la montaña. Y en ese contexto externo van a encontrarse justamente oportunidades y amenazas. Del relevamiento de esas oportunidades y amenazas y esas fortalezas y debilidades, ellos trazan una estrategia, un mapa. Ese mapa que están haciendo, justamente como jugamos con la palabra, está buscando optimizar. Y la idea es que justamente aprendamos a caminar con mesura hacia el objetivo, que es tener en cuenta los miedos, los enojos, los sueños y utopías, para partir de ahí hacer un liderazgo de responsabilidad y actitud. Ahí es donde vemos hacia dónde debemos ir y es lo que hace que haya un buen o mal emprendimiento. El que le interese este tema, vea, repase estas 5 claves del liderazgo para formular y evaluar el proyecto a la luz de lo que es el Hobbit. El que lo quiera hacer, lo voy a dejar un poquito más a criterio de ustedes porque la verdad que hoy me ha sorprendido el grupo por el grado tan bajo de participación que ha tenido. Me ha sorprendido, obviamente, no gratamente. Así que bueno. Me voy medio aburrido. Medio entre aburrido y ofendido. Me voy a retirar. Escúchenme, bueno, les dejo un poco estos temas para que los revisen y los repasen. Después quedará grabada la clase y nos está faltando responder otras preguntas. Bueno, decíamos, ¿cómo? La segunda pregunta que respondíamos, ¿cómo y cuándo nace un proyecto? Entonces, nace una idea. Nace una idea, como vimos. ¿Cómo y cuándo nace un proyecto? La segunda pregunta, vamos a decir que nace una idea que debe convertirse en una estrategia para cumplir un objetivo. ¿Qué tenemos acá? Mantener o ofrecer una fortaleza creciendo, aprovechar una oportunidad que se presenta para modernizarnos, proteger las debilidades para solucionar un problema o adaptarnos y mitigar posibles riesgos, son algunos de los ejemplos de cosas que podrían motivar un proyecto. Que lo que estamos viendo es que aparecen justamente elementos del FODA, porque el FODA es lo que el segundo paso después de la idea. Vamos a la tercera y última pregunta que vamos a resolver hoy. ¿Cómo es la vida de un proyecto entonces? Que algo habían visto ya con el profe, pero lo vamos a pasar a una esquemita, como ustedes han visto yo soy muy gráfico. Les voy a pasar una esquemita de cómo es la vida de un proyecto. Un proyecto tiene 5 etapas, podríamos decir. ¿Cuáles son las etapas de este proyecto? La primera etapa, como bien dijimos, es una etapa de idea, después hay una etapa de planificación, que es donde se formula y evalúa el proyecto, después hay una etapa de ejecución, que es donde se implementaría más adelante, una etapa de operación, que es donde va a estar funcionando, y una etapa de cierre o de fin del proyecto. El proyecto arranca con una idea, como decíamos, en la planificación es donde se lo formula y evalúa, es donde justamente se comienza a estudiar. Ahí vieron estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad, que son estudios cada vez más profundos del mismo negocio. Lo que estamos viendo que a medida que estudiamos más un proyecto, a medida que avanzamos de perfil a prefactibilidad, factibilidad, cada vez tenemos mayor cantidad de costos de estudios, porque cada vez más tiempo, cada vez más consultores, cada vez más especialistas. ¿Y para qué estoy gastando eso? Justamente para bajar el riesgo y la incertidumbre.
Por eso podríamos definir, que esto es algo muy importante, esta frase que voy a decir es muy importante para la materia, que formular y evaluar proyectos es una forma de comprar certidumbre y seguridad. Obviamente que llega un momento que no conviene seguir, o sea, no es indefinidamente estudiar los proyectos para llevarlos a riesgo cero, sino llevarlos a un nivel donde hay un nivel de riesgo aceptable en relación al costo. Yo debería minimizar la curva de violeta que se ve ahí y no justamente llevar a riesgo cero, que tal vez no lo logre nunca, porque siempre va a haber un riesgo que no dependa de mí, y los costos por estudiar, bajar esos riesgos sean tan altos que no valga la pena llevarlo a cabo. Esto sería un poco la materia, estaría centrada en esta etapa de planificación. Si el proyecto vemos que es rentable y se ve viable, vendría una etapa posterior de ejecución, que es justamente donde se llevarían a cabo las inversiones, se comprarían los equipos o se construiría esa fábrica, por ejemplo. En la parte de planificación, el FODA sí es excelente. El FODA sería en la parte de planificación y sería justamente, específicamente en la primera parte de planificación, que es la etapa de identificación que vamos a ver más adelante. Acá aparecen 5 símbolos que identifican las 5 etapas del proceso de formulación y evaluación del proyecto. Este símbolo es identificar la estrategia y el objetivo a alcanzar. Este símbolo es medir y buscar las relaciones técnicas entre los elementos del proyecto. Este símbolo es la etapa de valorar en plata todos los recursos, input y output que genera el proyecto. Esta es la etapa de ordenar la información en un flujo de fondo. Y esta es la etapa de comparar, que es donde se sacan los indicadores de Van y de TIR. Ya lo vamos a ver eso más adelante. El tema es que si el proyecto parece ser rentable, vamos a la etapa de ejecución, que es donde Homero, por ejemplo, compró la barredora. Obviamente, él lo hizo, se salteó de la idea, la ejecución, y no hizo todo esto, que fue lo que hizo que el proyecto fuera tan inestable y tan rústico. Pero para que se haga una idea en la cabeza, si él hubiera estudiado bien el proyecto, y hubiera evaluado el proyecto a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad, hubiera comprado la barredora en la etapa de ejecución con mucha más estabilidad, y la etapa de operación hubiera sido el invierno, en el cual él hubiera generado muchos servicios de barrida, de calles, de casas, para después finalmente llegar a una etapa de cierre, que es no necesariamente donde termina el proyecto, sino donde logra el objetivo, que en el caso de Homero podría haber sido de pagar la barredora y de comprarla y no correr el riesgo de perderla. ¿Qué es lo que se viene entonces en el aula de los mudos para la semana que viene? Que existen diferentes tipos de proyectos, vamos a ver cuáles son, vamos a ver por qué fallan esos proyectos y vamos a ver cómo disminuir los riesgos de falla, que son algunas de las preguntas que vamos a responder la semana que viene, que como participan tan poco creo que vamos a ir muy rápido, ese sería el lado bueno, y el lado malo es que es muy aburrido las clases de monólogos. Así que bueno, muchachos, vamos a dejar de grabar entonces la clase. Conclusiones, dudas, no creo que tengan, porque los veo muy callados, pero el que tenga alguna duda o pregunta, la manda por el chat o la habla, y como no han hablado nada, les voy a dar un montón de tareas, me parece, para ver si así incentivo la activación. Tareas para la próxima, entonces vamos a... Estudien para la próxima que haré un control de lectura. De entrada vamos a jugar al Kahoot por nota. Vamos a hacer un Kahoot, así que arrancaríamos con Kahoot la próxima clase y a partir de ahí les voy a mandar ahora por el grupo de WhatsApp una tarea para que hagan respecto a la identificación de los proyectos de Homero con las 3 preguntas que estuvimos respondiendo hoy.